pregunta que dice lo siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En las dos prostraciones del olvido, ¿puedes decir cuando te postras Subhana Rabbil A'la 3 veces y al sentarte decir Rabbi ghfirli؟ نعم. إذن أول سؤال يا شيخ يقول في السجدتين السهو هل يجب أن تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات وعندما تجلس أيضا ربي اغفر لي أو ماذا يقال فيها؟ نعم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فما يقال في سجدات الصلوات يقال في سجدتي السهو، والحكم فيها واحد. فإذا كان قول سبحان ربي الأعلى واجبا في بقية السجدات في الصلاة يكون واجبا في سجود السهو، وعلى هذا فقس. وإن كان الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أن قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ليس واجبا، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان أفضل. لكن متى تنفع هذه المسألة؟ تنفع إذا قدر أن أحدا نسيها، لا يقال ترك واجبا، لكن في المقابل لا يتعمد نسيانها. نعم. Naam, entonces, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La respuesta del Sheikh es la siguiente. Las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, para lo que se dice en las dos prostraciones del olvido, básicamente siguen el mismo reglamento que el del resto de prostraciones. Entonces, si tú en tus prostraciones del rezo, en las sajdas del rezo, dices Subhana Rabbil A'la 3 veces o más, pues lo mismo en estas sajdas. El reglamento sigue el mismo. Y si es correcto que decir Subhana Rabbil A'la, como nos comenta el Sheikh, según la opinión de algunos eruditos, no es obligatorio, aunque es mejor y mucho más recomendable siempre decirlo. Esto sobre todo es importante tenerlo en cuenta por si alguien se deja o se olvida el decirlo. Se dice entonces que nos ha dejado un pilar de el rezo, pero que no se la deje aposta. Esto solo si es a causa del olvido que no lo dice, pero no se deja aposta el decir Subhana Rabbil A'la. نعم. انتهى الجواب. نعم. Y con esto concluimos la respuesta a esta pregunta y pasamos a la siguiente. ¿Qué dice lo siguiente? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En las dos prostraciones del olvido, luego de hacer las dos prostraciones y sentarte, tienes que decir el tashahhud. نعم. السؤال يا شيخ يقول هل بعد القيام بسجدتين السهو والجلوس هل يجب عليك أن تقول التشهد مرة أخرى؟ هل يجب عليك أن تقول التشهد؟ نعم. نعم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. من سجد قبل السلام سجدة المعذرة، من سجد سجدتي السهو بعد السلام، فالأفضل أن يتشهد، ليس واجبا لكنه الأفضل. ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما من سجد قبل السلام، سجد سجدتي السهو قبل السلام، فالعلماء كالمتواردين وكالمجمعين على عدم التشهد. هذا مستفاد من كلام الحافظ ابن رجب، انتبه، ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم. نعم. La respuesta es wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Para la persona que hizo sajdatain o las dos prostraciones del olvido después del salam, es decir, después de terminar el rezo, lo preferible es que haga el tashahhud, es que lo diga, aunque no es obligatorio que lo haga, pero es preferible. Y esto por las evidencias que tenemos, por ejemplo, de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, un sahabi, un noble sahabi. Entonces, esto para la persona que haga las dos prostraciones después del salam es recomendable hacer el tashahhud, pero no obligatorio. Y para aquel que hace las dos prostraciones del olvido antes del salam, antes de terminar el rezo, los eruditos concuerdan en no hacer el tashahhud. Y esto es de los beneficios que hemos obtenido de Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. نعم. والتشهد دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا هذا التشهد، يعني لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Nah. Y también importante, cuando el caso que hemos mencionado, que es recomendable hacer el tashahhud, se hace el tashahhud únicamente, ¿de acuerdo? Sin el rezo al profeta sallallahu alaihi wasallam, quiero decir, el mandar paces y bendiciones al profeta sallallahu alaihi wasallam y al profeta Ibrahim, también lo que conocemos como Salah Ibrahimiyya. Esto no se incluye en esta ocasión. El que hace las dos prostraciones del olvido después del rezo y recita el tashahhud, solo recita la primera parte, que es el tashahhud en sí, que termina con Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Testifico que no hay Dios más digno de ser adorado excepto Allah y que el profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Hasta aquí. La siguiente parte, donde se mandan paces y bendiciones sobre el profeta y Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el profeta Ibrahim alayhi salam, no se incluye. Naam. انتهى الجواب. Naam. Y con esto concluimos para esta pregunta y pasamos a la siguiente, que dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el rezo del Asr, en la segunda rak'a, te olvidaste de realizar el primer tashahhud y te acuerdas de ello en la cuarta rak'a. ¿Qué haces ante esta situación? نعم، هذا السؤال يا شيخ في حالة سهو. ويقول السائل: في صلاة العصر إذا كنت في الركعة الثانية ونسيت التشهد، يعني التشهد الأول، وتذكرته في الركعة الرابعة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ الجواب: في هذه الحالة يسقط التشهد الأول، وقبل السلام تسجد سجدتي السهو. واتفقنا على أنه إذا كان قبل السلام فليس بعد السجدتين تشهد، وإنما إذا انتهى من السجدتين يسلم مباشرة. نعم. Nah, entonces la respuesta para este caso, ¿de acuerdo? El tashahhud primero que nos realizó, le cae esta obligación. Y antes del salam, es decir, antes de terminar la cuarta rak'a, debe de hacer las dos prostraciones de sahw, debe hacer las dos prostraciones del olvido. Y como hemos dicho antes, ya que las está haciendo antes de terminar el rezo, si las hace antes de terminar el rezo, en ese caso, después de hacerlas, directamente hace el salam y termina el rezo. No vuelve a recitar el tashahhud. Nah. انتهى الجواب. Nah. Y con esto pasamos a la siguiente pregunta, que dice lo siguiente: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el rezo del Maghrib te olvidaste de decir el taslim y luego te has acordado de ello cuando estás haciendo el dhikr. Y otra situación que es lo mismo, pero que es que te acuerdas que te olvidaste de decir el taslim una hora después y ya perdiste el wudu. نعم، هذا السؤال يا شيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صلاة المغرب نسيت أن تسلم، يعني لكي تقضي الصلاة نسيت التسليم وتذكرته بعد وأنت جالس تقول الذكر. وأيضا نفس السؤال في حالة أخرى، إذا نسيت التسليم وتذكرته يعني ساعة من بعد وأنت أبطلت وضوءك، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نعم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قصده بالتسليم يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام نعم. عليكم ورحمة الله، هكذا قصده؟ نعم يا شيخ. يعني انتهى من الصلاة دون أن يسلم يمين وشمال؟ نعم، أظنه كذا. نعم. إذا كان كذلك فمتى ما تذكر التسليم يأتي به، ثم يرجع للأذكار بعد الصلاة، وإذا انتقض وضوءه يتوضأ ثم يسلم. هذا على الصحيح. أن أخذنا، كان تذكرون في الدرس السابق أن طول الفاصل وقصر الفاصل غير مؤثر، فلو طال الفاصل يأتي بالباقي من الأركان مع سجدتي السهو. وهكذا من ترك التسليم ناسيا ولو طال الفاصل يأتي بالركن وهو التسليم، ثم يسلم ويأتي بالأذكار بعد الصلاة.
نعم. Nada. Entonces, la respuesta para esta pregunta es que el salam, y si entendemos correctamente la pregunta del hermano o la hermana, es decir, del decir assalamu alaikum wa rahmatullah al terminar el rezo, si lo hizo así, es decir, se olvidó esto y se levantó o lo que sea del rezo sin haber terminado el rezo así, entonces, en cuanto se acuerde del taslim, y eso es importante, en cuanto se acuerde de que él no lo hizo, lo hace en su momento. En el caso de la primera pregunta, en ese mismo momento, pues hace el taslim y termina el rezo y ya hace ahí los adhkar que estaba haciendo, ya vuelve a ellos. O, por ejemplo, si se quedó sin el wudu, sin la ablución, pues hace el wudu y se sienta y hace el taslim y luego ya hace los adhkar de el rezo. Y es que dijimos en la anterior clase que para el caso de las prostraciones del olvido, tanto si se alarga el tiempo, como si es el tiempo largo o corto del que uno se acuerda, como si es justo después del rezo o mucho después, esto no afecta en que la obligación es la misma. Trae lo que se dejó y hace las prostraciones del olvido. Entonces, ya sea una hora después o justo después del rezo, igualmente hace los pilares que le queden, en este caso hacer el taslim, y lo hace junto a Sajdatain Sahu, es decir, hace taslim y hace las dos prostraciones del olvido. Nah. انتهى الجواب. Y la siguiente pregunta, pasamos a la siguiente pregunta que dice lo siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el rezo de la Isha te olvidaste de realizar el primer tashahhud y luego te has acordado de ello cuando estás haciendo el dhikr. Y otra situación que es lo mismo, que te acuerdas después, más tarde. نعم هذا السؤال يا شيخ يعني أظنه أجبناه يقول في صلاة العشاء إذا نسيت أول تشهد يعني التشهد الأول وتذكرت يعني بعد انقضاء الصلاة. يسقط الجواب عليك السلام البركات. الجواب لا يأتي بالتشهد لكن يسجد سجدتي السهو استحبابا على الصحيح. يأتي بسجدتي السهو استحبابا على الصحيح. وإذا نسي سجدتي السهو ليس لازم أن يأتي به أن يأتي بهما. واضح يا شيخ؟ واضح يا شيخ. انتهى إذن الجواب حتى تأتي باللي بعده. Entonces, la respuesta es que no repite el tashahhud. ¿De acuerdo? En el caso de que rezó el rezo de la Isha y se olvidó del primer tashahhud y terminó el rezo más tarde y entonces se dio cuenta, no repite el tashahhud en este caso. Pero, o sea, se le cayó la obligación del tashahhud, pero hace sajdatain sahu, es decir, hace las dos prostraciones del olvido, que es recomendable hacerlas. Pero si se le olvida, por ejemplo, hacer estas dos prostraciones del olvido, tampoco habría problema, ya que no son obligatorias, pero es recomendable hacerlas. Y la siguiente pregunta dice lo siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el rezo del Maghrib, en la tercera raka'a, cuando haces las dos prostraciones, te confundes y dices Subhana Rabbil Azim 3 veces y no Subhana Rabbil A'la. ¿Qué haces ante esta situación? نعم السؤال يا شيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صلاة المغرب مثلا في الركعة الثالثة في السجود نسيت سهيت وقلت سبحان رب العظيم عوض سبحان رب الأعلى، فهل هذا يجوز وهل هناك في مشكلة فيه؟ نعم. عليك السلام وبركاته. في مثل هذا الأفضل أن تسجد سجدتي السهو لكن ليس واجبا، لأنه كما تقدم في الأجوبة أن قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم على الصحيح مستحب وليس واجبا، فمن خلط فيها نسيانا فالأفضل أن يسجد للسهو لكن ليس واجبا. نعم انتهى الجواب. نعم. Entonces, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La respuesta del Sheikh en este caso es que es preferible hacer las prostraciones del olvido, pero no es obligatorio. Como hemos dicho en anteriores respuestas, decir Subhana Rabbil A'la o Subhana Rabbil Azim, lo correcto es que es preferible, pero no obligatorio. Entonces, si se mezcla, como se ha visto en la pregunta, en este caso, pues el olvido, ¿no? Que esto ha sido producto del olvido, entonces es recomendable que haga las dos prostraciones del olvido, pero no es obligatorio. Y con esto concluimos la pregunta y pasamos a la siguiente, que dice lo siguiente.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el rezo del Fajr, en la segunda raka, el orante se confunde y dice primero la sura del Kafirun y luego la sura del Fatiha. Y se acuerda de ello luego de haber acabado el salat. ¿Qué hace en esa situación? ¿Hace las prostraciones del olvido? نعم. السؤال يا شيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا في صلاة الفجر في السنة في في الركعة الأولى القارئ يعني أخطأ وبدأ بسورة الكافرون ثم تذكر وقرأ سورة الفاتحة. ولا أعتذر، يعني قرأ سورة الكافرون وبعدها الفاتحة ولم يتذكر حتى بعد الصلاة عن هذا، فهل يجب عليه سجود السهو؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأظهر في مثل هذا أنه لا يجب، لأنه أتى بالفاتحة التي هي ركن الحمد لله، لكن ترك الأفضل. نعم، وتركه نسيانا، فالأفضل يسجد للسهو. نعم. نعم. Entonces, la respuesta para esta pregunta, ¿de acuerdo? Es que no hay problema, ¿de acuerdo? Su rezo es válido, y el que trajo la Fatiha, que es el pilar, le recitó la sura de la Fatiha. Pero la cosa es que dejó lo mejor, que es el orden, pero si quiere, pues, o sea, es recomendable hacer las prostraciones del olvido, ya que está involucrado con el olvido. Pero el rezo es correcto. Y la siguiente pregunta y última dice: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el rezo del Maghrib, en la tercera raka'a, solo haces una prostración y lo recuerdas luego de haber rezado la Isha. ¿Qué haces ante esta situación? نعم. والسؤال الأخير يا شيخ في موضع السهو يقول: في صلاة المغرب في الركعة الثالثة نسي وفقط أدى سجدة واحدة ولم يتذكر حتى بعد صلاة العشاء، فماذا يجب عليه في هذا الحال؟ نعم. سجود السهو يجب في سجود السهو أن يأتي بسجدتين، فإذا أتى بسجدة واحدة ثم تذكر ولو بعد ساعة أو ساعتين فيأتي بالسجدة الثانية ويسلم فقط، ولا يسجد للسهو لأجل النسيان في السهو. انتبه يا أخوي عمر. نعم. ولا يسجد للسهو إذا نسي في السهو، وهذا بإجماع أهل العلم، وإنما يأتي بالسهو وحده دون سجود سهو. إن شاء الله واضح يا أخوي عمر. نعم. مثلا إذا كان عليه أن يؤدي صار الله أعلم لغزا. يعني في سجود السهو إذا سهى أحد في سجود السهو لا يسجد للسهو بالإجماع أهل العلم. جيد؟ جيد يا شيخ، جزاك لكن الله. ماذا يفعل في مثل هذا لما كان سجود السهو سجدتين ونسي واحدة، يأتي بما نسيها فقط. إن شاء الله واضح. واضح يا شيخ. طيب انتهى Entonces, para esta pregunta, ¿de acuerdo? Primero es que el sujud sahwi es obligatorio que traiga las dos sajdats, ¿de acuerdo? Que haga las dos prostraciones. Entonces, si hace solo una y luego se acuerda, aunque sea 1 o 2 horas después, pues trae la segunda sajda, o sea, solo la que le queda por hacer, y hace las dos prostraciones del olvido. Y con eso sería todo. Algo muy importante que nos deja el Sheikh, y es un apunte muy importante que le podría pasar a una persona, y es que no se hacen prostraciones del olvido por dejarte algo en las prostraciones del olvido. Y esto por consenso de los eruditos. Es decir, si tú te dejas, haces un error o algo del olvido en las prostraciones del olvido, no se hacen otras prostraciones del olvido para ello. Y esto es todo. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. إذا أحد يا أخوي عمر عنده سؤال الآن مباشرة فليتفضلوا بسؤال أو سؤالين. Y con esto hemos terminado las preguntas acerca de las prostraciones del olvido. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea del tema de las prostraciones del olvido o de cualquier otro tema, adelante, los hermanos y hermanas que estáis con nosotros en el directo, en la clase, podéis abrir el micrófono y hacer cualquier pregunta que tengáis, que el Sheikh está disponible para responder. Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, adelante, inshallah. Y aprovechemos que está con nosotros nuestro querido Sheikh.
para resolver nuestras dudas y preguntas. Sí, he visto que te han abierto un micrófono. ¿Tenéis una pregunta? Si alguien tiene una pregunta, con solo apretar el botón podéis hablar, ¿de acuerdo? Y si no, ya concluiremos la clase, inshallah. نعم أظن يا شيخ أنه ليس هناك أي سؤال إن شاء الله في هذا الحمد لله الدرس. الحمد لله الحمد لله. الله يحفظكم جميعا، الحمد لله. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع من الصالح، أن يهدينا وأن يصلحنا، وجزاكم الله خيرا. آمين وإياك يا شيخ، قدم الله أجرك وتقبل الله منك. بارك الله فيك يا شيخ، ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. يا رب، وسلامي على الإخوة جميعا. نعم. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy y nuestro querido Sheikh os saluda a todos y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.